Episodio número 2420. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 1 de marzo, episodio 2420, Ananías y Zafira. En el marco de esta lección, la lección número 9, guárdense de toda avaricia, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12 y el versículo 15. De verdad que esta semana ha sido una semana sumamente interesante. Hemos estado abordando este tema de guárdense de toda avaricia en la introducción. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que la codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones. Y obviamente también estuvimos viendo en la parte del domingo el pecado original definitivo, a manera de pregunta. Luego estuvimos viendo el día del lunes un anatema en el campamento, ese pecado terrible de Acán y sus terribles también consecuencias. Ayer estuvimos viendo el corazón de Judas y para hoy Ananías y Zafira. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice también a cada oyente y a su familia representada para que juntos podamos estudiar, aprender y aplicar con tu ayuda lo que hemos de aprender. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ananías y Zafira. Era una época emocionante para ser miembro de la iglesia. Después del gran derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, los apóstoles predicaban el evangelio con poder y miles se unían a la iglesia. Hechos capítulo 4, versículos 31 y 32. Hechos capítulo 4, versículos 31 y 32 mencionan que después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria sea nuestro Dios. Qué bonito ese ideal de iglesia, qué bonito lo que hace el Espíritu Santo y lo que pueden hacer los miembros. Obviamente, si se dejan influenciar, si nos dejamos todos influenciar, tanto los líderes como los miembros, todos juntos para tener un solo pensamiento, como dice aquí, tener un corazón, tener todas las cosas en común y que nadie considere suyo lo que tiene, sino que obviamente es un regalo de Dios y es para el avance de la obra de Dios. Qué privilegio tuvieron Ananías y Zafira de formar parte de la iglesia primitiva, verla crecer y ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tan marcada. Hechos capítulo 4 también, pero ahora los versículos 34 y 35. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35 mencionan que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. En este escenario, Ananías y Zafira, obviamente impresionados
por lo que estaba sucediendo, quisieron ser parte de ello y decidieron vender una propiedad y contribuir con las ganancias a la iglesia. Hasta aquí, todo bien. Obviamente, eso es porque es normal cuando una persona ve que hay alguien que se está bautizando, o que hay alguien que está donando, o que hay alguien que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Eso conmueve, eso marca una diferencia. Y la persona siente ese deseo. El Espíritu Santo también trabaja sobre la otra que está presenciando esto, y esa persona siente un buen deseo. Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando ese deseo se reprime, o cuando luego de haber dicho que sí, decimos que no. Veamos entonces lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, para responder a la pregunta: ¿qué crees que fue peor, retener parte del dinero o mentir al respecto? ¿Por qué un castigo tan duro? Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles. De hecho, hay una frase, o mejor dicho, una idea que menciona que no se debería de llamar Hechos de los Apóstoles. Este libro poderoso, algunos comentan que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Así que veamos lo que dice Hechos del Espíritu Santo, pero obviamente se llama Hechos de los Apóstoles, en los versículos del 1 al 11 del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Increíble, de verdad que es una de las historias más tristes que encontramos en la Biblia, sobre todo ver cómo mintieron al Espíritu Santo. Así que respondamos a las preguntas. ¿Qué crees que fue peor, retener parte del dinero o mentir al respecto? Bueno, definitivamente retener parte del dinero era algo opcional. Ellos podían haberle dicho: mira, nosotros convenimos de darte toda la heredad, pero entendiendo que tenemos algunas necesidades, queremos tomar otra cantidad. O sea, hacer un arreglo, mencionarle al apóstol Pedro, en este caso, quien fue quien lo entrevistó, pero ellos no lo hicieron así. Así que, a mi entender, lo peor fue haberle mentido al Espíritu Santo, aunque obviamente era también una mentira el hecho de que ellos se habían comprometido y luego no habían, no le habían dado seguimiento o no habían hecho lo que acordaron. Pero también se hace la pregunta: ¿por qué un castigo tan duro? Bueno, había que poner un ejemplo. Cuando la Biblia menciona de ciertas cosas, a veces uno dice: wow, pero qué fuerte, pero ¿la menciona otra vez? ¿Volvió alguna otra pareja a hacer lo mismo? No. Por lo tanto, Dios sabe todas las cosas.
ese castigo era en la proporción que necesitaba ser dado, porque de lo contrario, eso iba a repetirse. Y obviamente luego de una experiencia así, yo creo que nadie tuvo la idea de volverlo a hacer. Al principio parecían sinceros en su deseo de dar para la obra. Sin embargo, tal y como dice el libro Hechos de los Apóstoles, pero no el de la Biblia, sino el escrito por Elena G. de White, en el capítulo 7, dentro del capítulo 7 titulado Una amonestación contra la hipocresía, menciona que más tarde Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que habían encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Aquí está bien claro en esta cita de Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, dentro del capítulo 7, una amonestación contra la hipocresía. Aquí el problema fue la codicia. Aquí el problema fue el deseo de retener para sí, luego de haber tenido esa promesa, luego de haber tenido la influencia del Espíritu Santo, dejaron que Satanás entrara a su corazón. Casi siempre sucede esto. Habíamos mencionado en esta semana que luego de una gran victoria, generalmente, viene una gran derrota. ¿Pero por qué viene la derrota? Porque nos descuidamos, porque creemos que ya porque tuvimos esa victoria, ya no vamos a caer, o estamos tan bien que nos descuidamos y creemos que no tenemos que redoblar nuestras rodillas, nuestras fuerzas. Entonces, eso fue lo que pasó tristemente con Ananías y Zafira. El Espíritu Santo encendió ese deseo de donar, de dar, y luego entonces se descuidaron, dejaron que la avaricia entrara a ellos, que Satanás le pusiera esos sentimientos de codicia. En otras palabras, aunque habían comenzado con la mejor de las motivaciones, su codicia hizo que mostraran una fachada y pretendiendo ser lo que en realidad no eran. De eso se trata la hipocresía, así como se titula este capítulo 7 del libro Hechos de los Apóstoles, una amonestación contra la hipocresía. Finalmente, se menciona en Hechos capítulo 5, versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y no es para menos, porque imagínense ustedes que caigan muertos la gente en la iglesia por situaciones espirituales. Es bien terrible. Después de este incidente, la gente seguramente tuvo más cuidado de devolver su diezmo, pero este triste relato no se incluyó en la Biblia como una advertencia sobre la fidelidad en el diezmo. ¿Qué nos enseña? ¿A dónde puede conducirnos la codicia? Bueno, definitivamente aquí el problema no es en sí si diezmaron o no diezmaron, porque obviamente quizás lo que dieron fue mucho más que el diezmo. El problema fue haberse comprometido con el Espíritu Santo a una cosa y haberle fallado, y sobre todo, peor aún, haberle mentido. Entonces, ¿qué nos enseña? Que hay que tener cuidado con lo que uno promete y lo que uno va finalmente a hacer. Y también, ¿a dónde puede conducirnos la codicia? A mentirle incluso al Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan? Dios no puede ser burlado. Tú puedes engañar a cualquier ser humano, pero a Dios nadie lo engaña. Por lo tanto, necesitamos ser sinceros con Dios. Si hemos fallado, necesitamos pedir perdón, y si al prometer algo no lo podemos cumplir, también podemos pedir gracia y misericordia. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido bastante acerca de Ananías y Zafira, como en una época donde había hermandad, unidad, amor, entrega, todas esas cosas bonitas que menciona la Biblia, ellos tristemente dejaron que entraran la codicia.
Y yo mencioné acerca de la victoria y la derrota, y recuerdo que fue con relación a Acán. Esta semana estuvimos viendo esto. El día del lunes, un anatema en el campamento. Ellos habían tenido una gran victoria en Jericó y luego tuvieron una gran derrota en Jai, siendo Jai una ciudad mucho más pequeña y que no necesitaban tantos hombres. Pero obviamente esto nos dice que tenemos que tener cuidado de no dejar que luego de que el Espíritu Santo haya hecho una obra maravillosa en nosotros, dejar entonces que venga el otro espíritu, el de Satanás, que venga la codicia o cualquiera de los males que éste nos pueda incentivar. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para nunca hacer tal cosa como tratar de engañar al Espíritu Santo, tratar de engañarte, oh Dios, porque sabemos que nada hay bueno en nosotros que podamos de alguna manera tratar de convencerte. Ayúdanos a siempre apelar a tu misericordia, a vivir de acuerdo a tu palabra, a que nunca te prometamos tal cosa que no vayamos a cumplir, pero que si te hemos prometido algo y no lo hemos cumplido, que tú nos ayudes a pedir perdón, que tú nos ayudes a buscar misericordia, porque sabemos que tú la vas a otorgar sin ningún reproche. Bendice a nuestros oyentes y a sus familias para que juntos podamos cada día, oh Dios, poder seguir lo que dice tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana jueves, con la ayuda de nuestro Dios, cómo vencer la codicia. ¡Wow! Va a estar súper interesante porque es muy interesante todo lo que hemos mencionado, el corazón de Judas, el asunto de Acán, ahora Ananías y Zafira, el pecado original definitivo con Lucifer, la caída, pero vamos a ver cómo se resuelve el problema. Dentro del marco de esta lección número 9, guárdense de toda avaricia, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 12, versículo 15, Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Definitivamente que en estudio sistemático de la Biblia, Audios de Bendición, estamos comprometidos en llevar estos mensajes cada día a ustedes. Si ustedes desean comunicarse con nosotros o desean también obtener una copia gratuita de los apuntes de cómo se llena esta lección, como lo hace nuestro hermano Omar Medina, pueden comunicarse con él directamente vía WhatsApp y este ministerio Audios de Bendición al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto para usted solicitar lo que es esta guía de estudio, una copia, ¿verdad? Una foto de cómo se llena y también para usted enviarnos sus audios. Recuerden, la idea es simplemente 1 minuto, 30 segundos o menos de 1 minuto. Usted le dice específicamente a los oyentes, ¿verdad? Da el testimonio de cómo estos audios le están ayudando en su vida espiritual, y si no, también pueden enviarnos su audio de despedida del programa, algo así como lo que vamos a hacer a continuación. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.